Número 444 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad? Todo hombre tiene derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y una vez conocida, de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que en materia religiosa nadie sea forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido de actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. Bueno, estamos hablando de que Dios nos ha dado, ¿no?, pues un primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser que el hombre está llamado a tener. O sea, el hombre tiene una vocación de adorar a Dios, y entonces obviamente pues eso supone que tiene que existir el derecho de poder hacerlo. Si el hombre tiene el deber de responder a esa llamada de Dios, de reconocer que Dios es Dios y ponerle en el centro de su vida, tendrá que tener derecho de poder hacerlo, ¿no? Tiene que existir tal derecho. El hombre tiene un deber de búsqueda de la verdad última de su vida. Tiene que tener derecho de poder hacerlo, y los poderes públicos tienen que reconocer ese derecho de libertad religiosa. Y vamos a decir que existe un riesgo de que tal derecho quede cercenado. Eso puede ocurrir de muchas maneras, ¿no? Pues han existido estados que han sido oficialmente ateos, ¿eh? Pues pensemos, por ejemplo, todavía existen algunos, pero pensemos, por ejemplo, todo lo que fue el marxismo, el leninismo en la Europa del Este, que proclamaba el ateísmo como una especie de opción de Estado, Existe todavía, ¿no?, algunos regímenes que son oficialmente ateos, pero incluso dentro del actual laicismo existe el riesgo de presentar determinadas ideologías políticas con una pretensión pseudo-religiosa, en la que pretenden dar como una explicación desde la política, una explicación última del sentido de la vida, una definición de qué es el hombre, una definición antropológica, etc. Existe el riesgo de que desde una ideología determinada pues los poderes públicos estén impidiendo la libertad religiosa, el buscar a Dios, ¿no?, el acoger a Dios que se nos ha revelado. Por eso, si existe el deber de buscar y adorar a Dios, tiene que existir el derecho. Y vamos a decir que sí, que tenemos un riesgo, ¿no?, de que nuestra cultura laicista, con una ideología, una nueva ideología totalizante, que pretende ser como una alternativa a la revelación cristiana, tenemos un riesgo de que en este momento de la práctica el derecho de libertad religiosa sea cercenado en buena parte. Existieron, ¿no?, pues episodios históricos como, por ejemplo, la Guerra de los Cristeros, ¿no?, en el inicio del siglo XX, en el que se vivieron etapas heroicas en las que los católicos lucharon por defender su derecho a dar culto a Dios, a celebrar los sacramentos frente a unos estados masónicos que impidieron la celebración del culto, etc. Bueno, obviamente ese no es exactamente la situación actual, pero existe otro tipo de formas mucho más civilinas, pero muy capciosas y muy verdaderamente que están cercenando, ¿no?, con una gran presión cultural para que la libertad religiosa sea cercenada, ¿no? Bueno, esto por una parte. Y en segundo lugar, este punto lo que insiste es que es muy importante al mismo tiempo reconocer la dignidad de la persona, que no tiene que ser forzada a abrazar en contra de su conciencia algo, ni se le puede impedir que obre en conciencia. El hombre tiene derecho y deber de actuar en conciencia, y por lo tanto una sociedad tiene que respetar el principio de libertad de conciencia. Incluso, fijaros, ¿no?, un posible estado confesional
en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que confesase a Dios pues como dueño y señor, ¿eh? No debería jamás de utilizar esa confesión pues como una imposición de conciencia frente a nadie. Hay que respetar el principio de libertad religiosa, y si es un Estado es mayoritariamente católico o en una nación hay una mayoría musulmana o de cualquier otro tipo de confesión religiosa, eso no debería jamás ser obstáculo para que exista la libertad religiosa de las minorías, que deben de tener la capacidad, la libertad de poder vivir su conciencia religiosa, aunque sea minoría dentro de un Estado con otra confesión mayoritaria. El principio del respeto de la libertad religiosa es sagrado para nosotros. Bien, es verdad que termina diciendo este punto dentro de los justos límites del orden público. Es posible, cabe la posibilidad de que podría haber, ¿no? Pues alguna pretensión inadmisible por parte de una confesión pseudo religiosa que pretendiese establecer, ¿no? Pues un principio que no es asumible para el orden público, como por ejemplo una pretensión fundamentalista pues de tipo yihadista. No sería eso admisible y debería de ser perseguidos desde el orden público. Pues por poner un ejemplo. Puede haber deformaciones de la religiosidad que cuando entran en conflicto con el orden público y el interés general, obviamente tienen que ser perseguidas por el orden público, pero eso no es poner en cuestión el principio de libertad religiosa, sino más bien es preservarlo pues allí donde existen desviaciones notorias y patentes y evidentes del hecho religioso contra la propia ley natural. En definitiva, el hombre tiene el deber y el derecho de buscar la verdad última de la vida y una vez encontrada, abrazarla, guardarla, rindiendo el culto a Dios que por ser criatura y por haber Dios revelado el camino de esa adoración a Dios, el hombre está obligado en conciencia a expresarle a Dios.